Diputado Busato, tiene uso de la palabra. Bueno, resulta llamativo para mí tener que decir que coincido en muchas de las cuestiones que el diputado propinante, miembro informante, ha hecho respecto a la Constitución y sin embargo estar parado diametralmente en un lugar opuesto a lo que están planteando desde las bancadas del oficialismo. Nosotros hemos decidido asistir a esta sesión especial y conformar el quórum reglamentario, no porque tengamos vocación por discutir o no la Constitución y su posible reforma. Lo que creemos es que lo que está en juego es la naturaleza misma de la legislatura, la salud institucional de este cuerpo y fundamentalmente la posibilidad de entender para qué queremos reformar la Constitución y cuáles son los procedimientos para seguirla. Nosotros creemos que a un hecho histórico, como el que se pretende dar en esta legislatura, hay que, obviamente, anteponer un hecho prehistórico, que es cumplir, ni más ni menos, e interpretar la Constitución vigente. Para pretender reformarla, primero hay que conocerla, para conocerla hay que interpretarla y seguramente desentrañar también la voluntad propia del constituyente del 62. En esta sesión que se pretende histórica, señor presidente, nosotros no vamos a discutir la reforma, no vamos a entrar en el fondo de la cuestión, porque lo que estamos objetando es una cuestión vinculada estrictamente a las formas parlamentarias y a las formas en que el debate está planteado. Ni siquiera nosotros estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver con la propia Constitución o con la Convención Constituyente. Nosotros estamos, como bien dijo el diputado propinante, en una etapa preconstituyente y como tal esa etapa preconstituyente está atribuida, según los convencionales constituyentes, del 62 a esta legislatura. Yo voy a tomarme el atrevimiento también de leer, como hizo el diputado Rubén Galassi, los artículos 114 y 115 de la reforma de la Constitución. Dice el artículo 114, esta Constitución no puede ser reformada sino en virtud de una ley especial, sancionada con el voto de las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara, sancionada con el voto de las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara, que declare la necesidad y si fuera vetada, su promulgación requiere la insistencia legislativa por igual mayoría. La ley determina si la reforma debe ser total o parcial y en este último caso los artículos o la materia que hayan de reformarse. Y el artículo 115, ya hablando de la ley y de la Convención Constituyente, dice que esta misma ley especial que declare la necesidad de reforma debe determinar asimismo las bases fundamentales de la elección, la instalación y el término de la Convención Reformadora. Y dice que queda reservado a la misma, la Convención Reformadora, todo lo concerniente a su funcionamiento interno. Pero señala un tema que es fundamental. Dice, en los casos de la reforma parcial, la Convención no puede pronunciarse sino sobre los artículos o la materia designados por la ley. La Convención no está obligada a modificar o suprimir las disposiciones de la Constitución si considera que no existe la necesidad de la reforma declarada por la ley. Si el artículo 114, si el artículo 115 le atribuyen una mayoría calificada al intento de discutir, de reformar a este hito histórico, institucional, a este acto trascendente de magnitud, una mayoría calificada es porque la actualización constitucional no se hace apretando un botón como la computadora, ni se hace básicamente imponiendo mayorías o llevando claramente a discutir a un escenario de incomodidad a las minorías parlamentarias. La reforma de la Constitución como un hecho vinculante y fundante para la democracia necesita acuerdos básicos y necesita consensos al cubo, consenso, consenso y más consenso, debate y mucho consenso. Y este consenso, esta necesidad de consenso está consagrada en la propia Constitución del artículo 114 y 115 del 62. Pero además de los consensos ciudadanos y de las bases para la reforma que estableció el propio gobierno, el artículo 114 y el artículo 115 de la Constitución del 62 establecen de alguna manera la ratificación de nuestro principio republicano de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de su representante, porque es esta legislatura la que tiene la tarea imperiosa de analizar, profundizar y a través de los partidos políticos generar los consensos y los debates necesarios. Pregunto yo, ¿hay necesidad de abordar un tema sobre tablas? ¿Hay necesidad de tomar solo uno de los 4 proyectos que hay en discusión en comisión y ponerlo al Pleno, sin siquiera que alguno de los legisladores que estamos en alguna de las comisiones asignadas hayamos tenido tiempo de ocuparnos a revisar en profundidad?
La verdad es que como pocas veces, señor presidente, se necesitan acuerdos políticos y en esta etapa se necesitan sobre todo rubricar acuerdos parlamentarios. Y no conozco constituciones que hayan prosperado en el tiempo sin la necesidad de estos acuerdos parlamentarios. Le podemos poner los nombres propios que quieran, podemos repasar los ejemplos históricos que ustedes deseen, pero los procesos reformadores han tenido vigencia plena en el tiempo sobre la base de los acuerdos políticos y parlamentarios. Y los acuerdos ciudadanos que se dan a raíz de un tema como la Constitución y la reforma de la misma tienen necesaria rúbrica en los partidos políticos con expresión parlamentaria. Y hoy, señor presidente, solo un partido político con representación parlamentaria está llevando al resto a que tratemos de discutir una cosa que el resto no está dispuesto a discutir, no sin antes por lo menos establecer algunas bases mínimas y acuerdos necesarios para el tema. Yo quiero además también decir que el constituyente del 62 consagró enfáticamente la necesidad del consenso y diría lo hizo expresamente, porque además de declarar la mayoría por una mayoría calificada en ambas cámaras, incluye o excluye expresamente la cláusula de gobernabilidad del artículo 32 que le otorga 28 diputados en ese momento a la lista del gobernador y a la lista ganadora. Si una ley como la de la reforma a la Constitución establece una mayoría calificada que da por tierra la cláusula de gobernabilidad del artículo 32 que establece 28 diputados, es un mensaje para la mayoría, no para la minoría. La mayoría tiene que salir a construir consensos con más de 28 diputados y tiene que salir a construir debates y consensos o acuerdos con una mayoría calificada que supera ampliamente los 28 diputados. Y yo quiero hacer también alguna alusión histórica a este tema. Yo traje una copia del diario de sesiones de la Constitución del 62 y traje de alguna u otra manera la versión taquigráfica de la discusión del artículo 114 de la reforma del 62. En ese artículo 114, el convencional constituyente Martínez Raimonda objeta o propone la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo vete la ley que salía de la legislatura declarando la necesidad de la reforma. Y lo hace sosteniendo que es una ley que requiere tan altos niveles de conciencia y de consenso que no hace falta ni siquiera la posibilidad de que el Poder Ejecutivo intervenga para vetar. La discusión finalmente se canaliza entre si es una reforma que declara la necesidad o una ley, o si una ley es lo mismo que la declaración de necesidad. Pero lo que traigo a colación son las palabras de Martínez Raimonda y algunos otros convencionales constituyentes simplemente para significar el nivel de consenso que hubo alrededor de una discusión como la del 62 para modificar la Constitución. Dice Martínez Raimonda, entre otras cosas, me sorprende la posibilidad del veto de una ley que declara la necesidad de la reforma. ¿Por qué? Porque tiene un régimen de sanción muy especial, requiriéndose 2/3 de los componentes de las cámaras legislativas. La reforma constitucional, dice Raimonda, es la obra común de todos los sectores de la opinión que componen en un momento determinado la vida política de la provincia. Y para que sea lo que debe ser el resultado del acuerdo, de la conciliación y del pacto, como se lo llamó en otra hora. Para sancionarse se requieren 2/3 de los votos y el partido político que gobierne con una mayoría en la Cámara de Diputados no tendrá los 2/3 de los votos. Bueno, después hay una serie de argumentos a favor y en contra de lo que plantea Martínez Raimonda, pero lo claro, lo real, lo concreto, señor presidente, es que el convencional constituyente del 62 estableció expresamente la necesidad de construir una mayoría calificada sobre la base de debates y acuerdos parlamentarios que, lejos de estar resuelto en esta sesión, faltan dar en las comisiones a las que el proyecto o los proyectos están asignadas. No va a haber posibilidad de construir un proceso de consenso si no tenemos la posibilidad de abordar este trámite de este hecho histórico de acuerdo a lo que estableció la propia Comisión de Labor Parlamentaria y de acuerdo a lo que cada uno tiene para manifestar en las comisiones respectivas. Y para los casos de reforma parcial, además como este, la legislatura no solamente tiene que sancionar una ley especial, fija además los temas que se pueden tratar y los que no se pueden tratar. Y en ese sentido, digamos, inclusive fija cómo se deben tratar y si la convención o si la convención tiene libertad para hacerlo. Tan importante es fijar el contenido y el modo de abordar los temas que plantea la reforma parcial, que si se trata un tema no previsto, o si no se trata uno previsto,
o se pronuncia o no se pronuncia sobre un tema que está previsto, es nula la reforma. Fíjense si hace falta llegar a un proceso de acuerdos y de consensos parlamentarios básicos que, como en ninguna otra oportunidad, debe tener a la política como principal ariete para cristalizarlos. Es verdad que puede haber mucha gente pidiendo la reforma de la Constitución afuera del recinto, y es verdad que la sociedad puede estar discutiéndola, pero si no tenemos acuerdo entre los partidos políticos que formamos parte de esta legislatura, no va a haber reforma posible, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y esto no tiene que ver con arrogarse poder ciudadano, esto tiene que ver con la necesidad de establecer temas prioritarios en los que nos podamos poner de acuerdo y con elaborar proyectos que, aunque parezcan módicos, nos permitan avanzar por lo menos un ápice de las cosas que pretendemos avanzar. Sí es verdad que hay acuerdos sobre algunos temas y sí es verdad que la Constitución del 62 está desactualizada. También es verdad que necesitamos discutirlo en otros ámbitos. Sí es verdad que hace falta actualizar la Constitución, pero tampoco yo coincido con algunos de los criterios que se han planteado respecto a interpretar a la Constitución Nacional, que bastante clara es, y su aplicación en la provincia está garantizada a partir de algunos artículos de la propia Constitución del 62 en esta provincia. Entonces, me parece que el rol de la legislatura en este debate es central, y yo también me tomé el trabajo de traer el anteproyecto o el proyecto que en definitiva giró el Poder Ejecutivo. Aquí he visto algunos de sus ministros y secretarios que han hecho un trabajo realmente importante respecto al tema. El proyecto al que hace referencia el diputado propinante tiene en sus considerando 3 etapas. Habla de la historia de la Constitución santafesina y los antecedentes legislativos, y después avanza en una segunda etapa que es interesante, en donde plantea, dice, 2, necesidad de la reforma, el proceso, bases para la reforma y sus aportes, en donde hacen una enumeración bastante importante y extensa sobre los acuerdos logrados o sobre los temas trabajados. Y dice, entre otras cosas, la presente propuesta de reforma vigente de la Constitución de Santa Fe, una vez logrados los consensos necesarios, se origina la necesidad de alcanzar el dictado de una Constitución moderna, actualizada y progresista. Más adelante dice, se pone de manifiesto la necesidad de modernizar las instituciones en base a un consenso amplio. Evidentemente, se deben encontrar las coincidencias necesarias para abordar las reformas pendientes en base a los puntos desarrollados y en virtud a un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Vuelvo a repetir, a un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las instituciones de la sociedad civil y los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe. Y después empieza a hacer un raconto del diálogo que el gobierno o que estos sectores que dependían del Ministerio de Gobierno hicieron en consulta con la sociedad civil. Y entonces se plantean, y lo voy a leer literalmente, reforma de la Constitución y Autonomía Municipal, enumera una actividad al respecto, reforma de la Constitución y discapacidad, reforma constitucional y los especialistas. En 3 jornadas distintas, dice, Santa Fe debate ideas. También participó del proceso base para la reforma en su carácter especialista el jurista mexicano Humberto Benítez Treviño. Perspectiva de género para una constitución nueva en Santa Fe. Se organizó en la Asociación Bancaria de la Ciudad de Rosario la charla de debate Reforma Constitucional Provincial y Derechos Laborales, Reforma Constitucional Provincial y Derechos Laborales de vuelta, Reforma Constitucional y Pueblos Originarios, Reforma Constitucional y Diversidad, Reforma Constitucional y Adultos Mayores, Reforma Constitucional y Acceso al Agua como Derecho Humano Fundamental, Reforma Constitucional, Economía Social, Cooperativismo y Mutualismo, Reforma Constitucional, Control Ciudadano y Prevención del Delito y Corrupción, Reforma Constitucional y Derecho al Deporte, Reforma Constitucional y Derecho de la Niñez, Adolescencia y Familia, Reforma Constitucional e Igualdad Religiosa, Reforma Constitucional, Diálogo con Organizaciones No Gubernamentales, y enumera usuarios y consumidores unidos, encuentro de instituciones de defensores de usuarios y consumidores, reunión con la Fundación Apertura, la Asociación Conciencia de Rosario, participación de la jornada de aportes para la reforma de la Constitución Provincial. Después retoma, dice, reforma constitucional de los colegios profesionales, reforma constitucional, diálogo con las universidades, enumera las universidades que estuvieron participando, reforma constitucional, diálogos institucionales, y avanza. En ningún momento en el proyecto del Poder Ejecutivo hay alusión a los partidos políticos, como tal. Y yo, como secretario general del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, fui convocado por el gobierno de Santa Fe para informarnos que habían empezado un proceso de consulta por la reforma en abril del 2016 y fuimos convocados nuevamente en abril del 2018 cuando el proyecto ingresó a la legislatura. En 2 años no fuimos jamás convocados como fuerza política para discutir un punto de los que llegaron a la legislatura en la materia de reforma constitucional.
Nosotros como partido justicialista, teniendo para aportar no solamente antecedentes históricos importantes, sino una mirada del partido que mayor expresión parlamentaria tiene después del oficialismo en esta Cámara de Diputados y en el Senado. Se supone que los partidos políticos ejercen su rol parlamentario en la legislatura. Bueno, si no tuvimos posibilidad de discutirlo en 2 años, por lo menos démonos algunos meses para discutirlo parlamentariamente como corresponde. No estamos pidiendo nada nuevo, ni estamos pidiendo nada extraordinario. Lo que estamos pidiendo es que se siga el trámite ordinario de un proyecto tan importante como este, dada la envergadura que tiene, y se discuta conjuntamente con otros 3 proyectos que han enriquecido la mirada a partir de juristas y dirigentes políticos de una necesidad imperiosa de reformar la Constitución. Señor presidente, no estamos pidiendo absolutamente nada más que ayornarnos a la naturaleza misma de este Parlamento, que es discutir leyes en favor de los santafesinos y santafesinas, y hacerlo de la manera que está propuesta en la mecánica y en la dinámica parlamentaria, tal cual fue rubricada además por un acuerdo de labor parlamentaria en la que existieron los jefes y presidentes de bloque. El tiempo de la legislatura es ahora, señor presidente, y nosotros queremos discutir la reforma. Queremos discutir porque también tenemos aportes para hacer, algunas cosas iguales y otras parecidas. Pero me parece que estamos como institución violentándonos y estamos llevándonos a un lugar en donde realmente no tiene absolutamente nada que ver lo que se está proponiendo con los tiempos, con los consensos y con los debates necesarios para una ley que declare la necesidad de la legislatura y que fundamentalmente, de la reforma, y que fundamentalmente le dé a esa necesidad contenido y eficacia. El rol de esta legislatura, en tanto y en cuanto discute y en tanto y en cuanto genera consensos, es clave. Y es preexistente y prereformista. No solo para la modificación de la Carta Magna, sino también para discutir derechos que están consagrados en ella y que desgraciadamente no son para nuestros ciudadanas y ciudadanos de aplicación en la realidad. Nosotros también queremos que esta legislatura se aboque con premura a discutir temas que algunos han detallado: tarifas, empleo, seguridad, agroquímicos. ¿Qué pasa con esos temas que tenemos tan poca premura para discutirlos? ¿Qué pasa a algunos de esos temas que están consagrados en la Constitución y que no tienen aplicación en la realidad? Me parece que hay que darse también un tiempo para reflexionar sobre las prioridades que como legisladores tenemos. Y si este tema de la reforma constitucional es un tema que nos prioriza en la agenda, pues bienvenido sea. Hagámoslo con la premura y con las necesidades que el caso está exigiendo y que la época también está exigiendo. Fondo y forma, señor presidente, son 2 asignaturas que a veces la democracia, por lo menos del retorno, no ha logrado conciliar. Aparecen disociados el fondo y la forma en la política, pero deberían ser las 2 caras de la misma moneda. Y lo digo por experiencia propia. Cuando uno subestima las formas, a veces termina objetando el fondo. Y entonces cuando uno subestima las formas, determinados decretos deberían haber sido ley y uno tiene problemas políticos. Cuando uno objeta la forma, termina nombrando jueces de la Corte por decreto. Cuando uno objeta la forma, termina tratando de discutir sobre tabla la reforma de la Constitución. La verdad es que fondo y forma no deberían ser 2 cosas desconocidas para la política, y en algún momento la política, mucho más en esta instancia, debe buscar la manera de hacerlas conciliar. No es menor que la forma que se ha emprendido para discutir hoy esto no esté objetando llegar al fondo, que es reformar la Constitución, y que creo que por lo menos el grueso de los legisladores y legisladoras que estamos acá tiene vocación por opinar, por participar y fundamentalmente por reformar. Señor presidente y señores legisladores, yo voy a cerrar con esta breve reflexión. Esta sesión, que se pretende histórica, no va a ser recordada por reformar la Constitución, pero sí debería ser recordada por sostener plenamente la vigencia de las instituciones y los mecanismos que las instituciones tienen para discutir los temas. Sí va a ser recordada esta sesión previamente y plenamente por haber puesto a la legislatura en el rol protagónico que la propia Constitución del 62 establece para la modificación de un tema tan importante para la sociedad santafesina. Va a ser recordada por instalar definitivamente el debate sobre la reforma de la Constitución, con la seriedad y la responsabilidad que el tema merece. También tiene que ser recordada para todos los que hacemos política, porque es el intento o la clausura del intento de hacer coincidir las apetencias electorales con un tema tan sensible e instrumental como la reforma de la Constitución. No se puede estar manipulando un tema como este sobre la base de los cronogramas o las apetencias electorales.
Yo creo que también nos van a recordar por hacer entender que para reformar la Constitución primero hay que tratar de interpretarla, cumplirla y desentrañarla. Y además, señor presidente, yo creo que también tiene que hacernos recordar que la política, mucho más en estos tiempos, tiene un rol fundamental a la hora de generar los consensos y los debates necesarios para que las leyes que pretendemos y, en definitiva, para que nuestra acción de gestión tenga repercusión directa en una sociedad mucho más justa, más libre y más igualitaria. Muchas gracias, señor presidente. Yo no voy a acompañar el tratamiento sobre tabla de la ley. Gracias, señor diputado.